el silencio no aparecía en los mapas. Víctor Mora lo descubrió tras horas de manejar por caminos rurales, cada vez más estrechos y cubiertos de maleza que arañaba los costados de su camioneta. El GPS había dejado de funcionar 10 kilómetros atrás y la brújula giraba en espirales lentos, como si el norte magnético se hubiera desplazado deliberadamente para esconder este lugar. Cuando por fin llegó, el sol se hundía tras las montañas, tiñendo el edificio de ladrillo rojo oscuro con tonos de herrumbre y sangre seca. El matadero era una bestia de otra época. 3 pisos de ventanas rotas, algunas selladas con tablones, otras abiertas como órbitas vacías. El letrero sobre la entrada principal, carne fresca desde 1947, colgaba de un solo perno, chirriando con el viento que silbaba entre los árboles circundantes. Víctor salió del auto, ajustándose la chaqueta contra el frío que no era natural, un escalofrío húmedo, como si el aire mismo sudara angustia. La puerta principal estaba encadenada, pero una entrada lateral, medio escondida tras un contenedor oxidado, estaba abierta. Adentro, el olor lo golpeó primero, una mezcla de moho, grasa rancla y algo dulzón que le recordó a los caramelos que su hija solía chupar antes de enfermar. El interior era un laberinto de pasillos desconchados y maquinaria abandonada. Cintas transportadoras cubiertas de telarañas, sierras circulares mordiendo el polvo y en las paredes, ganchos de acero curvados como garras petrificadas. Víctor encendió su linterna, cuyo haz reveló rastros de actividad reciente, huellas de botas en el polvo, marcas de neumáticos en el suelo y en una mesa cercana, un termo de café todavía tibio. Alguien más está aquí, pensó, aunque la empresa le había asegurado que sería el único guardia. El walkie-talkie que le dieron crepitó con estática. Chequeo inicial, sector A, dijo Víctor, siguiendo el protocolo. No hubo respuesta. Al fondo del pasillo, una puerta entreabierta reveló escaleras descendiendo al sótano. Las barandillas estaban manchadas de algo negro y viscoso, y al pisar el primer peldaño, Víctor sintió que el aire se espesaba, como si el sótano respirara hacia adentro. Abajo, encontró una sala de despiece congelada en el tiempo. Ganchos de metal colgaban del techo en hileras perfectas, y en el suelo, canales de drenaje secos brillaban bajo la linterna con restos de sustancias que no eran sangre. Algo más espeso, más oscuro, como alquitrán mezclado con bilis. En su primera ronda nocturna, Víctor notó que las cámaras de seguridad solo funcionaban en los pasillos principales. Las pantallas del cuarto de vigilancia mostraban imágenes granuladas, con interferencias que dibujaban rostros borrosos en los rincones. A las 10:17 de la noche, algo golpeó el techo. Un ritmo constante, metálico, como si alguien arrastrara cadenas. Víctor subió al segundo piso, pero no había nada. Solo tuberías oxidadas y un ventanal roto por donde entraba la luna. A las 11:43 de la noche, las huellas aparecieron. En el área de despiece, cerca de los ganchos, había marcas de botas frescas sobre el polvo. Víctor siguió el rastro hasta una pared desconchada, donde el yeso caído revelaba símbolos pintados décadas atrás, círculos concéntricos, números romanos y palabras en alemán borradas por el tiempo. Wesubrick Blade logró descifrar. Lo que queda. La medianoche llegó con la niebla. No era una niebla normal. Surgió de los desagües del sótano, rojiza y densa, arrastrándose por los pasillos como una serpiente consciente. Víctor la vio acercarse a través de las cámaras, primero en el monitor 12, luego en el 8, hasta envolver el cuarto de vigilancia. El olor dulzón se intensificó, haciéndole lagrimear. Al limpiarse los ojos, vio sombras. Figuras humanoides, altas y delgadas, paradas en los umbrales de las puertas. Pero cuando giró la cabeza, no había nadie. En la pantalla de la cámara 7, una figura se materializó. Estaba de espaldas, vestida con un overol de trabajo manchado, la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Víctor corrió al pasillo correspondiente, linterna en una mano, spray de pimienta en la otra. El pasillo estaba vacío. Pero en el suelo, frente a la cámara, había una huella de barro fresco. A la 1:17 de la mañana, el zumbido comenzó. Era su tinnitus, un recordatorio constante del día que casi muere en servicio. Un disparo fallido durante un asalto, el silbido de la bala rozando su oído izquierdo, el sonido del mundo convirtiéndose en un pitido agudo que nunca se fue.
Pero esta vez, el zumbido tenía ritmo. 3 tonos graves, seguidos de un susurro en alemán, Blutopfer. Víctor se tapó los oídos, pero la voz venía de dentro. Cuando la niebla roja alcanzó el cuarto de vigilancia, Víctor decidió irse. No valía la pena el sueldo, ni siquiera por Lucía, su hija, que necesitaba el tratamiento. Pero al llegar a la puerta lateral, encontró las cadenas reinstaladas, nuevas y gruesas, cerradas con un candado que no estaba allí antes. En el suelo, junto a sus pies, alguien había dejado un trozo de carne cruda. Fresca, sangrante, con un tatuaje azul en la grasa, un ojo dentro de un triángulo invertido. Y en las cámaras, todas las pantallas mostraban la misma imagen, una figura con patas de cerdo y cabeza de ave, arrastrándose por el techo del sótano. La niebla roja lo seguía. Víctor corrió hacia el cuarto de vigilancia, pero las pantallas ahora mostraban un solo plano, el sótano. Allí, bajo la luz parpadeante de un foco moribundo, la cosa se movía. Era una amalgama de pesadilla, patas de cerdo retorcidas, terminadas en pezuñas bifurcadas que arañaban el cemento, un torso bovino, hinchado y cubierto de una piel translúcida que dejaba ver venas negras palpitando como gusanos bajo un microscopio, y una cabeza de ave sin ojos, con un pico abierto en un ángulo imposible, lleno de dientes humanos rotos. El rezagado. Víctor no supo cuánto tiempo estuvo paralizado, viendo cómo la criatura se arrastraba por el techo, dejando un rastro de baba gelatinosa que brillaba bajo la luz de la linterna. Fue el walkie-talkie, estallando en estática, lo que lo sacó del trance. Víctor. La voz era de un hombre, ronca, desesperada. Ayúdame, está en las tuberías. Reconoció el acento. Ramón, el capataz que le había dado las llaves del matadero. Pero Ramón había muerto en un accidente de tránsito en 1998. Lo había leído en un recorte de periódico abandonado en la oficina. El rezagado imitaba voces. Víctor apagó el walkie-talkie, pero el daño estaba hecho. En las cámaras, la criatura giró su cabeza de ave hacia la lente, como si supiera que la observaban. Luego, se dejó caer del techo y desapareció en la niebla. Decidido a entender, Víctor regresó al sótano. Las escaleras crujieron bajo sus pies, cada sonido amplificado por el silencio que ahora envolvía el matadero. La niebla roja se había acumulado a la altura de las rodillas, y al avanzar, sintió que algo la perturbaba, formas indistintas que se retorcían bajo la superficie, como manos ahogadas intentando escapar. En la pared del fondo, tras una cortina de telarañas, encontró la puerta de acero. Estaba sellada con 3 cadenas gruesas, cerradas por candados oxidados. Alrededor, en el suelo, alguien había pintado un símbolo con lo que olía a sangre seca, un ojo dentro de un triángulo invertido. Víctor tocó el metal, y un escalofrío lo recorrió. La puerta estaba caliente, como si un horno arderá del otro lado. En la oficina del primer piso, Víctor encontró las cintas. Eran casetes VHS etiquetados con fechas de 1975 a 1983. La primera mostraba a hombres en overoles limpiando máquinas de sacrificio, riendo frente a la cámara. Pero en el minuto 4:37, la imagen se distorsionó. Apareció un grupo encapuchado, arrastrando a un trabajador encadenado. Lo colocaron sobre una mesa de despiece, y mientras uno de ellos recitaba en alemán, otro trazó el símbolo del ojo en su pecho con un cuchillo ceremonial. Blutopfer, susurró Víctor, recordando las palabras que su tinnitus le repetía. El trabajador gritó, y la pantalla se llenó de interferencias. Cuando la imagen regresó, solo quedaba una masa informe en la mesa, carne humana y animal fusionada, retorciéndose como un gusano gigante. La segunda cinta era de 1983. Un hombre con bata blanca, identificado como Dr. Harman, hablaba a la cámara. El ritual no funcionó como esperábamos. La entidad no purifica, corrompe. Los trabajadores están desapareciendo. Algo los está tomando, mezclándolos con el ganado. Debemos sellar el sótano antes de que un golpe sacudió la puerta detrás de él. El Dr. Harman se levantó, pero la cinta terminó en estática. Víctor se frotó los ojos. El aire olía a quemado otra vez, y en su boca, el sabor metálico de la sangre. Al salir de la oficina, notó que el corredor había cambiado. Las paredes estaban limpias, las luces funcionaban, y el sonido de máquinas en movimiento llenaba el aire.
Pasó junto a trabajadores que no lo veían, como si fuera un fantasma. Uno de ellos, joven y con un overol manchado, sostenía una foto de una niña. Lucía. No, murmuró Víctor, pero el trabajador se desvaneció. Era 1983. El matadero estaba reviviendo su última noche. Siguió al fantasma hasta el sótano, donde un grupo encapuchado realizaba otro ritual. El trabajador forcejeaba, pero lo sujetaron sobre la mesa. Víctor intentó intervenir, pero sus manos atravesaban los cuerpos. Escuchó las palabras en alemán, vio el cuchillo descendiendo, y entonces, el rezagado emergió de la niebla. La criatura no era sólida. Era un torbellino de carne y huesos rotos, absorbiendo al trabajador y al ganado cercano en una fusión grotesca. Los encapuchados huyeron, pero uno tropezó. El rezagado lo alcanzó, desgarrando su capucha. Víctor vio su propio rostro, joven y aterrorizado, antes de que la criatura lo engullera. La visión terminó. Víctor estaba de vuelta en el presente, tirado frente a la puerta de acero. Su overol estaba empapado de sudor y algo más, trozos de carne cruda, fresca, que no recordaba haber tocado. En su bolsillo, encontró un collar de identificación oxidado, Víctor Mora, 1983. El walkie-talkie sonó de nuevo. Esta vez, era la voz de Lucía: «Papá, estoy asustada. ¿Cuándo vendrás a casa?» Víctor apretó el dispositivo hasta que sus nudillos palidecieron. Sabía que era una trampa, pero el dolor en su pecho era real. Al levantar la vista, vio al rezagado en el extremo del pasillo. No se movió. No lo atacó. Solo abrió su pico lleno de dientes y de él brotó la voz de Lucía: «Aquí dentro hace frío, papá. ¿Por qué no me trajiste contigo?» Víctor corrió, pero cada puerta lo llevaba de vuelta al sótano. La niebla roja ahora le llegaba al pecho, y en ella, las caras de los desaparecidos lo observaban, sus bocas mudas gritando advertencias que nunca llegaban. Al final, se encontró frente a la puerta de acero otra vez. Las cadenas crujieron solas, y el símbolo del ojo brilló con un fulgor siniestro. En el suelo, alguien había escrito con sangre fresca: «Tu turno». El collar de identificación con su nombre delataba la verdad: Víctor ya había estado aquí antes. En 1983. En otra vida. O en otra versión de sí mismo que el matadero había devorado y regurgitado como parte de su banquete eterno. Las piezas encajaban, su tinnitus, aquel zumbido que comenzó tras el disparo fallido en 1985, era un eco de la voz del rezagado. Blutopfer. Sacrificio de sangre. Y él, sin saberlo, había sido elegido para completar el ciclo. Los días siguientes, si es que aún podían llamarse días, se volvieron una niebla de carnes crudas y susurros. Víctor encontraba trozos de vísceras en sus bolsillos, en sus botas, incluso bajo la lengua al despertar. Su diario, que comenzó como un registro de vigilancia, se llenó de garabatos compulsivos: el símbolo del ojo, ecuaciones en alemán, y una frase repetida hasta el cansancio: «No soy yo quien escribe». Las cámaras lo mostraban recorriendo el matadero de madrugada, hablando con paredes y masticando algo que no era comida. Pero él no recordaba nada. El rezagado dejaba regalos. Un día fue la foto de Lucía, su hija, con los bordes quemados y los ojos tachados con tinta negra. Otro día, una grabadora de cassette con un mensaje suyo diciendo: «Lucía está mejor aquí. Pronto la traeré». Víctor rompió la grabadora, pero las cintas seguían apareciendo, reproduciendo risas de niños y el sonido de sierras cortando hueso. La noche del séptimo día, el matadero reveló su último secreto. Víctor despertó en el sótano, encadenado a la mesa de despiece. El rezagado estaba allí, pero ahora tenía partes de él: un brazo con el tatuaje de policía que Víctor llevaba en el hombro, un ojo humano entre los dientes del pico. «Tú me creaste», dijo la criatura, usando la voz de Lucía. «Tú y los otros. Nos unieron a la carne, nos hicieron esto. Ahora es tu turno de unirte al banquete». Víctor forcejeó, pero las cadenas sangraban símbolos en su piel. El rezagado abrió su pecho, revelando un vacío lleno de moscas y dientes. Pero entonces, Víctor recordó. No era la primera vez que estaba aquí. En 1983, como el trabajador joven de la visión, había sido parte del ritual. Había sobrevivido, borrado de la memoria,
pero el matadero lo había reclamado décadas después, usando su dolor por Lucía como carnada. Con un grito, Víctor se liberó. No por fuerza, sino porque las cadenas cedieron al tocar su sangre, reconociendo su lugar en el ciclo. Corrió hacia la puerta de acero, donde el símbolo del ojo brillaba con luz propia. En la pared cercana, colgaba una podadora oxidada, la misma que usaban décadas atrás para cortar cadáveres. El rezagado lo siguió, deformándose en un remolino de carne y metal. Víctor levantó la podadora y la clavó en las cadenas de la puerta. Con cada golpe, el símbolo del ojo sangraba más y la voz en su cabeza gritaba, «Detén esto. Ella morirá». La última cadena se rompió. La puerta se abrió, liberando un enjambre de moscas carnívoras que devoraron todo a su paso. El rezagado huyó, sus partes animales desintegrándose bajo el ataque de los insectos. Víctor corrió hacia la escalera, pero una mano lo agarró del tobillo. Era el doctor Harman, o lo que quedaba de él, un esqueleto vestido con harapos, con el símbolo del ojo tallado en el cráneo. «Si destruyes el símbolo, liberarás la entidad, pero perderás todo», advirtió el esqueleto, mientras las moscas lo despojaban de carne. Víctor no lo dudó. Con la podadora, arañó el símbolo del suelo hasta dejarlo irreconocible. El matadero tembló, las paredes sangrando un líquido negro que ahogó a las moscas. El rezagado se desvaneció en un grito que era todas las voces de todas las víctimas, y por un instante, Víctor vio a Lucía, estaba en un hospital, sana, riendo con un hombre que no era él. El sacrificio funcionó. Cuando el sol salió, el matadero era solo ruinas. Víctor salió cojeando, la podadora todavía en mano. En su bolsillo, la foto de Lucía había envejecido 50 años, ahora mostraba a una anciana sonriendo frente a una casa que él no reconocía. Su tinnitus había desaparecido, pero al mirar su reflejo en un charco, vio niebla roja saliendo de sus ojos. El informe policial dijo que el matadero se derrumbó por una fuga de gas. Nadie creyó su historia, ni siquiera cuando mostró las cintas VHS que habían sobrevivido milagrosamente. Lucía, ahora una desconocida de 57 años, lo visitó en el hospital. No lo reconoció. Un mes después, en el solar del matadero, un niño encontró un charco de líquido negro. Lo tocó, lo olió, y luego lo probó. «Sabe a cerdo», dijo, sonriendo. Detrás de él, entre los árboles, una figura con patas de cerdo y cabeza de ave observaba. Esperando. Porque en el matadero, el banquete nunca termina. Solo espera nuevos invitados.